Hola, mi nombre es María Isabel Gómez de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y en esta oportunidad voy a presentar la exposición de la tarea 3, video explicativo. Eh, Esta materia está a cargo de la tutora Paola Andrea Durán del grupo 514-503-92 de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil y la materia de Desarrollo del Lenguaje, matriculada en el CEAS Bogotá, Boyacá. El objetivo de la actividad. En la realización de esta actividad se espera la apropiación del conocimiento de los conceptos del habla y del lenguaje, para así comprender los tipos de comunicación, como lo son lo verbal, escrita y no verbal, e implementándolo a través de esta actividad, de esta exposición. La introducción. Mediante esta actividad se hablará el lenguaje, donde podemos identificar tres tipos principales de comunicación: verbal, escrita y no verbal. El habla y el lenguaje son fundamentales para la comunicación humana. A través del habla producimos sonidos y palabras, mientras el lenguaje abarca un sistema más amplio que incluye la comprensión y producción de información de forma oral o no verbal. Oral, escrita o no verbal. El habla y el lenguaje son dos conceptos fundamentales en la comunicación humana. Ambos se relacionan estrechamente, pero aún así tienen sus diferencias. Por ejemplo, el habla se refiere a la capacidad de producir sonidos y palabras utilizando los órganos vocales, como la lengua, la boca. El lenguaje, este abarca un sistema más amplio de comunicación que involucra la comprensión y la expresión, ya sea de forma oral, escrita o verbal. La diferencia entre el habla y el lenguaje. El habla es a través del habla producimos sonidos y palabras, es una expresión individual de la lengua, no está caracterizada por ningún tipo del habla y se imparte por medio de palabras habladas o escritas. Al contrario del lenguaje, este es una habilidad humana natural. A diferencia del habla, el lenguaje sí se caracteriza por dos tipos: el lenguaje oral y escrito. El lenguaje es tangible y universal, y para ser expresado requiere de la lengua y el habla. Los trastornos del lenguaje y del habla. Es importante poder identificar esos trastornos a tiempo lo antes posible, ya que estos pueden afectar el desarrollo académico y social de los niños. Esos trastornos no son causados por falta de inteligencia o de motivación, como la dificultad para hacer que las palabras o las oraciones influyan sin problemas, como el tartamudeo o el balbuceo. Está el retraso del lenguaje, donde se evidencia cuando la habilidad o capacidad para poder entender o poder expresarse el habla se desarrolla a un ritmo más lento estipulado para la edad. Por otra parte, tenemos los trastornos del lenguaje. Está la fastilla, que es la dificultad para entender o hablar partes del lenguaje debido a una lesión cerebral o a cómo funciona el cerebro. Está el trastorno del procesamiento auditivo, que es la dificultad para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. Están los trastornos del lenguaje, que también se pueden dividir en tres partes: los trastornos mixtos receptivos expresivos, que son los que representan la incapacidad tanto para hablar como para entender correctamente lo que se les dice. Entre estos está la agnosia auditiva verbal y los déficits fonológicos sintácticos, que significa problemas de procesamiento auditivo central y, eh, como en ambos casos, el trastorno afecta tanto a la comprensión como a la expresión del lenguaje. También están los trastornos expresivos, que es que dificulta la capacidad de expresar pensamientos e ideas. También tenemos los trastornos expresivos, que es la dificultad para expresar pensamientos e ideas. Está la disprasia verbal, que es la que conlleva los problemas de fluidez y dificultades de motricidad en el aula, y haciendo que los aspectos de organización estén particularmente afectados. Y están los trastornos programados por fonológica, los cuales afectan primordialmente la inteligencia y la habilidad del habla. Y por último tenemos a los trastornos de procesamiento de orden superior, que son representados por la incapacidad de comprensión, en donde están los déficits léxicos sintácticos, que se caracterizan por la dificultad en el hallazgo de palabras, y, y están los que se limitan principalmente por las destrezas conversacionales. Aquí podemos observar los tipos de comunicación con tus ejemplos incluidos. El lenguaje oral, que es aquella forma de comunicación que se realiza a través de pronunciación de palabras, frases y expresiones. Es un medio de comunicación directo que se utiliza en situaciones cotidianas y en el cual se emplea el habla y la escucha para el intercambio de información. Y como ejemplo puede ser una conversación informal, que dos amigos hablando sobre sus planes del fin de semana, o un discurso de presentación, un orador dando una conferencia sobre el cambio climático. También tenemos el lenguaje, que es una forma de comunicación que utiliza la escritura como medio principal, y esta suele requerir una mayor elaboración y estructuración de ideas.
Como ejemplos tenemos el correo electrónico y la carta formal, en donde se puede enviar y recibir mensajes escritos desde un computador hasta un móvil, un celular móvil. O también tenemos la carta formal, que puede ser escribir una carta para solicitar empleo con un formato y lenguaje adecuado, bien estructurado. Aquí podemos visualizar los dos, el ejemplo del lenguaje pictórico. El lenguaje pictórico refiere a la forma de comunicación que utiliza imágenes o representaciones visuales para transmitir mensajes o ideas. Como ejemplo tenemos la infografía o señalaciones, que la infografía se puede ver representada por imágenes, gráficos, diagramas para representar datos de manera visualmente atractiva. O la señalización, que se puede utilizar señales y símbolos para transmitir información sobre lugares públicos. En esta oportunidad tenemos como una señal de tránsito. En el lenguaje mímico, que es una forma de comunicación que utiliza gestos, expresiones faciales, movimientos del cuerpo y además para transmitir mensajes o ideas. Como ejemplo tenemos el lenguaje corporal y las expresiones faciales, que puede ser el lenguaje corporal cuando una persona cruza los brazos o hace este gesto de que haga silencio. O en expresiones faciales tenemos que una persona puede estar sonriendo ampliamente para expresar felicidad. Como conclusiones, el habla y el lenguaje son fundamentales para la comunicación humana. A través del habla producimos sonidos y palabras, mientras que el lenguaje abarca un sistema más amplio que incluye la conversión y producción de información. De este modo podemos observar que la adquisición del habla y el lenguaje es importante para la vida humana, ya que nos favorece a poder expresarnos, comunicarnos y poder informar a los demás de diferentes maneras. Gracias.